Al-Hanwi, durante sesión del Consejo de Derechos Humanos, afirma que Siria no reconocerá ninguna resolución que no sea consultada durante su preparación y en la que participen países que piensen que pueden comprar conciencias y votos. Rusia y Estados Unidos llegan a una fórmula para los dos borradores de resolución ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y ante el Consejo de Seguridad sobre las Armas Químicas. Rouhani reitera la necesidad de la unificación de esfuerzos internacionales para alcanzar un arreglo político en Siria y afirma el apoyo absoluto de su país a la conferencia de Ginebra. Estas son las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El doctor Faisal Al-Hanwi, representante permanente de Siria ante la ONU en Ginebra, declaró que el nuevo borrador de resolución de la Comisión de Investigación Internacional sobre Siria es parcializada. El doctor Al-Hanwi destacó en el comunicado de Siria ante el Consejo de Derechos Humanos durante el debate del borrador de resolución de la Comisión de Investigación Internacional sobre Siria en Ginebra hoy, que dicha comisión afirmó en numerosas ocasiones la posesión de una gran cantidad de información acerca de la participación de varias partes en la crisis. Sin embargo, continúa centrando su campaña y acusaciones solo contra el gobierno sirio, haciendo caso omiso a los delitos de los principales instigadores de los asesinatos en Siria, encabezados por Estados Unidos, Qatar, Turquía y Arabia Saudita. Al-Hanwi subrayó que Siria no reconocerá ninguna resolución que no sea consultada durante su elaboración y no respete sus legítimas preocupaciones, en la que los elaboradores rechazan las opiniones y enmiendas justas de otros países en el Consejo de Derechos Humanos. El representante permanente de Siria ante Naciones Unidas en Ginebra subrayó la hipocresía de aquellos países que alegan preocuparse por el sufrimiento del pueblo sirio, mientras al mismo tiempo arman a los mercenarios y takfiristas encargados del derramamiento de sangre y que llaman a la agresión militar externa. El funcionario sirio concluyó afirmando que Siria reitera su postura de que está dispuesta a cooperar con la Comisión cuando esté dispuesta a trabajar con neutralidad y credibilidad. Rusia y Estados Unidos acordaron durante una reunión sostenida al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas el texto de un borrador de resolución de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas acerca de las armas en Siria. Otro texto de borrador de resolución del Consejo de Seguridad apoya la primera resolución y no hace referencia al capítulo 7 de la Carta de la ONU. Por su parte, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas anunció que llevará a cabo una reunión esta tarde en La Haya para debatir la decisión sobre las armas químicas en Siria. En este contexto, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, expresó su esperanza de que el Consejo de Seguridad vote esta tarde sobre un borrador de resolución sobre las armas químicas. Churkin señaló que algunos ministros de Relaciones Exteriores han prolongado su estancia en Nueva York con el fin de participar en la votación, añadiendo al respecto que si la Organización para la Prohibición de Armas Químicas aprueba el plan de destrucción de sustancias tóxicas en Siria en un solo día, entonces sería posible presentar un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad a fin de ser votado durante las 24 horas siguientes. Paralelamente, los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, destacaron la necesidad de que la OPAC desempeñe un rol principal en la solución del tema de las armas químicas en Siria. El presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, reiteró la necesidad de la cooperación integral entre los países para solventar políticamente la crisis en Siria y salir de las circunstancias preocupantes que enfrenta. Durante la reunión sostenida al margen de las sesiones de la Asamblea General de la ONU entre el mandatario iraní y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, Rouhani expresó la preocupación de su país por la concentración de grupos terroristas en Siria, lo cual afecta negativamente a la situación de numerosos países, sobre todo regionales, expresando a la vez la disposición de Teherán de participar en la Conferencia Internacional sobre Siria sin condiciones previas. Durante una reunión similar con el primer ministro japonés Shinzo Abe, Rouhani manifestó que Irán está usando todas sus energías para poner fin a lo que calificó de peligrosa guerra contra Siria.
unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas liquidaron a numerosos terroristas en los distritos capitalinos de Kabun y Jarasta, en Damasco Campo, destruyendo además la sede de la llamada Bandera del Islam, incluyendo armas, municiones y artefactos explosivos hallados en las granjas de Al-Eb, en Duma. Asimismo, lograron destruir ametralladores y equipos militares en las fincas de poblado de Baharie. Por otro lado, unidades de nuestras Fuerzas Armadas liquidaron numerosos terroristas e hirieron a otros en una serie de operaciones llevadas a cabo contra sus centros de concentración en la región de Al-Ghouta y el campo sureño de la capital, donde además destruyeron sus escondites y herramientas criminales. Por último, unidades del ejército chocaron contra grupos terroristas en la zona de Aseida Zenab, causando la muerte y heridas de varios terroristas, mientras continúan las operaciones del ejército en Daraya y Maddamie, en las que lograron destruir armas y vehículos de grupos terroristas y liquidar a numerosos elementos de dichos grupos. Mientras en Alepo el ejército acabó con un gran número de terroristas en las huertas de olivo de Sheikh Saad y destruyó varios vehículos equipados con ametralladoras. Asimismo, desataron ataques contra largas filas de vehículos de terroristas en Atareb Orme, lo que provocó la muerte de un gran número de terroristas y un intenso incendio en el lugar, debido a los coches que se encontraban cargados con armas y municiones. Además, fueron destruidos plataformas para el lanzamiento de misiles y cañones mortero en Cueres, Jdeire, Razam, Alabud y Casquís, donde numerosos terroristas fueron abatidos. A todo ello, en la ciudad de Alepo, el ejército frustró un intento de infiltración de un grupo terrorista en las zonas seguras en los barrios de Salah al-Din, Bani Zaid, Al-Ansari, Al-Khalase, Al-Suhur y la Vieja Ciudad. Por otro lado, una unidad de nuestras valientes Fuerzas Armadas liquidó a numerosos terroristas y destruyó sus vehículos y armas en la localidad de Al-Hussein, en el campo de Tel Kalah. Asimismo, otro destacamento del ejército hizo frente a intentos de terroristas de atacar la localidad de Ekfarnan, en el campo de Arrastan, logrando abatir a un gran número de elementos. Igualmente, otras unidades del ejército destruyeron centros de concentración de grupos terroristas en Adara al-Kabira, Tal Dahab, Arrastan y en la carretera Homs-Palmira. A todo ello, una unidad del ejército liberó un autobús que viajaba desde Beirut a Manbij, el cual llevaba a bordo 15 pasajeros tras haber sido capturado por terroristas al este del poblado de Adababir. En el campo de Homs, las autoridades competentes hallaron en las granjas circundantes de la ciudad de Palmira un túnel utilizado como escondite por bandas terroristas para huir de los golpes dirigidos por el valiente ejército sirio. Asimismo, incautaron placas de vehículos extranjeros, artefactos explosivos improvisados, detonadores y otras herramientas criminales de los terroristas. Fuentes iraquíes anunciaron la muerte de al menos 6 ciudadanos y la herida de al menos 20 en 2 atentados terroristas dirigidos contra 2 mezquitas en la capital iraquí, Bagdad. Igualmente, una persona murió y otras 6 resultaron heridas tras la explosión de una carga explosiva al oeste de Bagdad. Por otra parte, una fuente afirmó que 5 iraquíes resultaron heridos tras la explosión de una carga explosiva cerca de un restaurante popular al norte de la capital. Igualmente, una mujer murió tras la explosión de un artefacto colocado dentro de un cubo de desechos frente a su vivienda en la ciudad de Mosul. Y ahora demos paso a nuestros principales titulares que nos han acompañado en el día de hoy. Al-Hanwi, durante sesión del Consejo de Derechos Humanos, afirma: Siria no reconocerá ninguna resolución que no sea consultada durante su preparación y en la que participen países que piensen que pueden comprar conciencias y votos. Rusia y Estados Unidos llegan a una fórmula para los 2 borradores de resolución ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y ante el Consejo de Seguridad sobre las Armas Químicas. Rouhani reitera la necesidad de la unificación de esfuerzos internacionales para alcanzar un arreglo político en Siria y afirma el apoyo absoluto de su país a la conferencia de Ginebra. Bueno, estimados amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos como siempre en la edición del día de mañana. Hasta entonces.